Bueno amigos, esta es otra batalla. Remontémonos a la Segunda Guerra Mundial. 25 de abril de 1941, Adolfo Hitler emitió su directiva número 28. Así ordenó la invasión de la isla de Creta, con una operación que él consideraba debía de combinar un asalto de tropas aerotransportadas que debían de ser reforzadas por unidades del ejército que arribarían a la isla por medio de barcos. Esas eran las directivas generales para la nueva ofensiva. 20 días después, el teniente general Kurt Student le presentó el plan operacional. Considerando la topografía de Creta y que la isla se estimaba solo estar defendida por 5.000 tropas, Student propuso lanzar una ofensiva de 20.000 hombres en una operación que esencialmente sería aerotransportada. El ataque se efectuaría el día 20 de mayo. Ese día, los 8.000 paracaidistas de la séptima división se lanzarían contra las pistas aéreas de Maleme, Retimo y Heraclión y capturarían la capital de la isla, Canea. La prioridad para esas tropas en ese primer día de operaciones sería la captura de las 3 pistas aéreas, porque en los siguientes días el 90% de la quinta división de montaña, con un total cercano a 14.000 hombres, arribaría por avión a las pistas aéreas, mientras que algunos elementos extras arribarían por barco al puerto de Canea. Y ese fue el plan autorizado, en el cual la mayoría de alemanes arribarían a Creta por la vía aérea. Meses atrás, Gran Bretaña había enviado a esa misma isla a una sola brigada de infantería, con cerca de 7.000 hombres, pero ahora ese número había cambiado enormemente. Miles de soldados habían arribado a Creta procedentes de la debacle en Grecia, y para mayo de 1941 la isla tenía 42.000 defensores, 8 veces más del estimado original del servicio de inteligencia alemán. Aunque es cierto, los recién llegados habían perdido la mayor parte de su equipo pesado. Tenían escasos tanques, escasa artillería, escasos vehículos de transporte y escaso equipo de comunicación. Sin embargo, sí tenían todo su equipo ligero, rifles, ametralladoras y morteros. Y pese a la derrota sufrida recientemente, estaban dispuestos a pelear. Y eso no es todo. La otra gran ventaja de los defensores es que ellos sabían que el ataque estaba a punto de acontecer. 20 días antes que comenzara la nueva ofensiva, el general Bernhard Freyberg, comandante en jefe de la isla, recibió la orden de organizar a sus tropas. Ya que gracias al aparato Ultra, los aliados estaban decodificando los mensajes del alto mando alemán, y a Freyberg le dieron informes detallados de la operación que se avecinaba. Él conocía la fecha y la hora exacta del ataque, y que la séptima división de paracaidistas el día 20 de mayo descendería en Maleme, Heraclión y Retimo. Pero equivocadamente le informaron que la quinta división de montaña efectuaría una operación de asalto anfibio. Freyberg no podía saber que esa parte de la información estaba errada, y preparó su plan. Desplegó a sus tropas, concentrando a 20.000 hombres en la zona más amenazada, la cual se encontraba entre las ciudades de Maleme y Canea. Esas tropas tenían la orden de defender la pista aérea de Maleme, de defender la enorme franja de playa entre Maleme y Canea contra un desembarco anfibio y defender las instalaciones portuarias de Canea, donde se asumió que arribarían los refuerzos y las provisiones alemanas. Con el despliegue finalizado, Freyberg anunció a Londres que todo estaba listo y que colocaría un especial énfasis en derrotar la operación anfibia enemiga. Sus superiores estuvieron de acuerdo. Nunca antes en la historia militar ninguna isla había sido capturada sin un desembarco anfibio. Y con esa idea en mente, los defensores esperaron el inicio de la batalla. Y como lo había anunciado su servicio de inteligencia, la ofensiva alemana comenzó el 20 de mayo. Ese día primero arribaron los bombarderos y las cazas para atacar las posiciones aliadas, y luego fueron seguidos por cientos de aviones Junkers 52 que a las 8 de la mañana comenzaron a lanzar a sus paracaidistas sobre Maleme y Canea. La batalla comenzaba. Los primeros de los 8.000 paracaidistas alemanes ya estaban descendiendo sobre la isla, y de ellos, cerca de la pista aérea de Maleme, descendieron las tropas de 4 batallones alemanes. Su objetivo, capturar la pista aérea de la localidad, que era defendida por un solo batallón aliado. Era una superioridad de 4 contra 1, pero los defensores ya estaban en sus puestos, y con un fuego muy certero causaron enormes bajas a los alemanes mientras descendían. Los paracaidistas, sin embargo, se reorganizaron y se lanzaron al ataque, y desde ese momento colocaron una enorme presión sobre el batallón defensor. El combate era intenso, y al atardecer el comandante del solitario batallón solicitó refuerzos, pero en ese momento su superior inmediato a cargo del sector no dejó que ningún otro batallón abandonara sus posiciones.
porque él estaba siguiendo sus órdenes. Su prioridad, defender el sector contra un asalto anfibio. Las horas del primer día pasaron. El combate a todo lo largo de la isla era intenso, pero al atardecer los reportes que estaban arribando al cuartel general aliado indicaban que la operación defensiva había sido un enorme éxito. Cerca de Canea, Rétimo y Heracleón habían descendido más paracaidistas, pero todos los ataques de estos habían sido rechazados, y de los 8.000 asaltantes, cerca de 2.000 habían muerto, estaban heridos o eran prisioneros. Para el anochecer los paracaidistas que podían hacerlo se habían replegado, y solo aquí y allá se escuchaban algunas escaramuzas. Para ese preciso momento, la batalla por Creta era una enorme victoria aliada, y lo más probable es que allí hubiera terminado toda la batalla. Pero a las 9 horas, en Maleme, el comandante del solitario batallón que defendía la pista aérea aún no había recibido refuerzos, y había perdido el contacto con 2 de sus compañías que estaban al frente defendiendo la pista. Bajo esas circunstancias decidió replegarse. De esa forma, en el primer día de la batalla, los aliados abandonaron aquella pista aérea, y en algún momento de esa misma noche los paracaidistas se percataron de lo sucedido y sin dudarlo avanzaron y ocuparon la pista. De hecho, esa misma noche el general Student estaba en su cuartel general en Atenas, y estaba llegando a una amarga conclusión. Él había perdido la batalla. Todos los reportes recibidos de sus tropas de ataque eran desastrosos. Las bajas habían sido enormes y no se había capturado una sola pista aérea. Su división estaba a punto de ser aniquilada. Pero en algún momento de la madrugada le reportaron que en Maleme sus paracaidistas habían logrado obtener un control parcial de la pista aérea. Y eso era precisamente lo que necesitaba. Student tenía una pista aérea para enviar refuerzos. Entonces decidió enviar a esa localidad a todos los paracaidistas que aún tenía en Grecia. Ellos llegarían en la mañana para reforzar a las tropas que ya estaban en la pista aérea. Una nueva oleada de paracaidistas descendió sobre Creta. Nuevamente muchos murieron mientras descendían, pero la intención de los alemanes era obvia. Querían consolidar su control sobre la pista aérea de Maleme. Los aliados que estaban en el frente reportaron la situación. Freyberg envió algunos refuerzos, pero no fueron suficientes, y esas tropas fueron fácilmente rechazadas. Todo porque el comandante británico aún esperaba el asalto anfibio. Ahora los alemanes tenían una cabeza de puente sobre el flanco izquierdo aliado. En esa pista aérea comenzaron a llegar más y más aviones atiborrados con tropas, y en 3 días llegaron 10.000 soldados de montaña que se unieron a las paracaidistas que estaban en la zona, y todos ellos se lanzaron contra los 20.000 soldados aliados que defendían el sector, y magistralmente apoyados por su fuerza aérea, los derrotaron. Y al día siguiente, Freyberg anunció que, por el incesante bombardeo de la aviación alemana, sus tropas ya no podían continuar combatiendo. 2 días después comenzaron las operaciones de evacuación. 20.000 soldados aliados lograron escapar en las naves de la Marina Real, pero miles más no pudieron hacerlo. Es así como los aliados perdieron a cerca de 15.000 hombres. La mayoría cayeron prisioneros, mientras que las bajas alemanas durante toda la ofensiva fueron cerca de 6.500. La mayoría de ellos habiendo caído en el primer día del ataque. Y es así como se perdió la batalla de Creta. Inicialmente los servicios de inteligencia, tanto el alemán como el británico, habían fallado amargamente. Pero en el bando británico el problema que causó la mala información fue mucho más complejo. En el plan ideado por Freyberg existía una prioridad: derrotar el asalto anfibio. Y ese detalle cegó a los oficiales a cargo de la defensa. Ellos no lograron apreciar que la pérdida de la pista aérea de Maleme era una enorme amenaza. Y al no percatarse de ello, los aliados perdieron la pista aérea, no lograron detener los refuerzos alemanes y perdieron la batalla. Recordemos que todo en esta vida es acerca de toma de decisiones. Y en este caso, las tomas de decisiones de los aliados de prepararse para un ataque inexistente fue lo que los condenó al fracaso. No me queda más que decirles gracias por su atención y nos veremos la próxima. Atentamente, Víctor Aguilar Chang.